Bueno, en este video voy a resolver la pregunta 4 de la tutoría 7. En este caso, la pregunta de forma general se basa en realizar una transformada de Fourier de una función f de t en el cual nuestra función f de t puede ser expresada como la linealidad de otras funciones. En este caso va a ser x1 de t y r de t. Entonces todos los procedimientos que vamos a realizar van a ser para poder obtener la función de f de t y eventualmente la transformada de Fourier de f de t. En la parte A nos piden que grafiquemos la función r de t. Antes de graficar esta función, nosotros tenemos que el escalón unitario, el que vamos a definir como u, en este caso u de t menos c, va a ser igual a 0 cuando t es menor que c y 1 cuando t es mayor o igual que c. A veces esta igualdad se la ponen aquí abajo, pero no importa tanto. A partir de esta información podemos graficar r de t. Entonces para la pregunta nosotros y tenemos nuestra función f de t está definida como u de t más un medio. Queremos ponerlo como lo que acabamos de escribir. La definición sería u de t menos un medio menos u de t menos un medio. Es decir, nosotros tenemos una función de escalón unitario que se activa en menos un medio en este punto, que sabemos que llega hasta 1 de esta manera. Y luego tenemos otro escalón unitario que se va a activar en un medio, pero ese escalón unitario está restando. Así que si restamos ese escalón unitario, obtenemos 0. Y esta sería la función r de t graficada. Esta sería nuestra respuesta 4.a. Para la parte B, nos están indicando que vamos a definir una función x de 2 que va a ser igual a f de t en el intervalo de menos infinito a menos medio y 0 en el resto. Además, nos indican que x de 2 se puede expresar de esta manera: alfa x1 por beta t menos tau sub 0 más kr de kr lambda gamma de t menos tau sub 1. Ok, primero vemos el intervalo que es de menos infinito a menos un medio. Así que el intervalo que nos interesa es este. Y esa va a ser nuestra función x de 2. Si nosotros, bueno, en el documento que ustedes tienen, si hacen zoom, van a ver que esta expresión tiene el mismo comportamiento que esta expresión. Ok, entonces, lo que hay que hacer para obtener x de 2 es a partir de escalamientos y de sumar una constante o restar una constante a x de 1, nosotros vamos a obtener nuestra función x de 2. En el ejercicio número, ejercicio número 2, sí, ejercicio número 2 de Saliendo Tutoría, expliqué un poco sobre el escalamiento de las funciones, pero aquí lo vamos a repasar. Entonces, si tienen claro ese concepto y pueden adelantar el video un poco. Vemos que x de 1 está definido desde menos primerios hasta primerios, o sea, tiene dura pi, o sea, t es igual a pi, todo lo que está activo x de 1. Y nosotros necesitamos que esté activo, 1, ¿verdad? O sea, aquí sería activo x de 2, t, sería
menos 0,5 menos 1,5, que esto es igual a 1. Okay, esto es lo que necesitamos que sea activo. Yo tengo x de 1 de t que va de menos pi medios hasta pi medios. ¿Qué pasa si yo multiplico x de 1 de t? Ok, yo defino que voy a definir vamos a ver, no voy a confundir. Tengo un x de 1, x de 2. Voy a utilizar un y para no confundir. Okay. Un y1 de t que va a ser igual a x1 por pi de t. Okay, entonces si yo grafico esta función, lo que yo debo hacer es tomar x de 1 y evaluar primero cuando van a ser. Okay, entonces voy a escribir aquí x de 1 de t para no tener aquí nada. Okay, entonces sería aquí desde menos pi medios, pi medios y 0 en el resto. Okay. Si ustedes quieren, no, yo lo voy a hacer de las dos formas para mostrarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo y de 0? Y1 en 0. Obtengo x1 en 0, efectivamente, ¿verdad? Entonces, en 0 sería, o sea, en 0, 0. O sea, tuvo que menos x. Y ahora, ¿qué pasa si yo pongo y1 ahora de 1 medio? Obtengo x de 1 en pi medios, que sería seno de pi medios. Vamos a ver aquí. Seno de pi medio, seno de pi medios es 1, y que obtendría este punto. Igual si lo grafico si lo pongo menos 1 medio, okay, tendría seno de menos pi medios. Tendría seno de menos pi medios es menos 1. Y entonces, si aquí tengo más o menos de dónde iría la función. Otra opción es decir que voy a poner aquí un x1 de pi t. ¿Esto qué sería? Seno de pi t de menos pi medios a pi t menos pi t, ok, y 0 en el resto. Y entonces y1 de t, como pueden observar, se puede definir como el seno de pi por t, que va desde menos 1 medio hasta t hasta 1 medio. Esto conociendo de manera explícita la función x de 1. La primera forma en que lo hice era como forma gráfica. Entonces, ya vean que ya tenemos cuánto tiene que ser activo. Dijimos que tenía que ser activo 1, o sea, de menos 1 medio, 1 medio hay 1. Ahora necesitamos que correrlo de tal forma que esté en menos 1,5. En este caso está en menos 0,5. Es decir, debemos desplazar esta función hacia la izquierda 1. Okay. Entonces, para desplazar una función, voy a escribir aquí, desplazar. Si yo tengo un f1 de t, okay, y digo que es igual a f2 de t menos c, okay, entonces si, voy a hacer rápidamente, si f1 de t, o sea, es como algo así, este punto es menos c, okay, y este punto es 0, así que es más sencillo. Entonces f2 de t sería, aquí sería c, y aquí estaría 0.
Entonces tendría un comportamiento diferente, pero más o menos así. Ok, entonces, es desplazo el C que estoy poniendo en este caso. Igual se pueden hacer evaluando. Si ponen aquí un C, que obtienen F1 en 0, por ejemplo. Bueno, F2 en 0. Ok, aquí puse F2. Este es F2 y este es F1. Okay. Así que yo necesito desplazar mi X, mi Y1. Okay. Necesito desplazar mi Y1 una unidad a la izquierda. O sea, voy a tener un Y2 de T que va a ser Y1 de T menos 1. O sea, porque necesito desplazarlo menos 1. O sea, menos 1. Que esto a su vez va a ser igual a X1, okay, de pi de menos 1. Okay. Si tienen alguna duda con esa parte, porque vean que y de t es igual a x1 de pi t. Entonces esta es mi variable. Y eso es muy importante porque cometen este error, es muy común, que se lo suman a x de 1. Pi de t más pi. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y si yo grafico, aquí estamos. Crazy. Si graficamos, bueno, no lo voy a. Sí, no importa, voy a graficarlo, no lo grafico. No lo voy a graficar. Entonces, para no perder mucho tiempo, entonces si nosotros lo corremos 1, además de eso tenemos que subirlo 1, ¿verdad? Para que se active, o sea, para hacer que ese menos 1 se acerque, básicamente. ¿De dónde a dónde tenemos que hacerlo? Bueno, necesitamos hacer eso desde menos. Necesitamos sumar 1. Voy a poner aquí el dato. Sumar 1 desde, sería desde menos 1,5 hasta menos 0,5. Y esto dura 1. Ah, pero mira, qué curioso. Yo tengo que este R de t, ¿verdad? Este R de t va desde menos 0,5 hasta 0,5 y dura 1. Y ya no le estoy sumando 1. O sea, puedo sumar R de t desplazado. Así que, si yo quiero desplazar R de t, pues decir R1 de t sería R y necesito desplazar 1, o sea, t más 1. De esta manera. Que sería U de t más 3 medios menos U de t más 1 medio. De esta manera. Así que mi x2 de t sería igual a x1 de pi. Ah, ok, perdón. Aquí me faltó un detalle. Porque vean que, otro pequeño detalle. Vean que en este caso, nuestra función llega hasta 1. Ok, muy importante. Entonces, si yo sumo 1, en realidad estaríamos llegando hasta 2. O sea, tengo que dividir toda la mitad. ¿Verdad? Entonces, sería un medio de x1 de pi t más pi, okay, más un medio de r de t más 1. De esta manera. Okay. Lo único que no puse aquí es que vean que esto va hasta menos 1, aquí 1. Entonces necesitamos que llegue a un medio. Ya que nuestra función f de t llega hasta 1. Entonces simplemente lo dividimos entre 2. Ya con la función x de 2,
definida, nosotros podemos regresar. Y en este caso nos están preguntando los constantes alfa, beta, tau sub 0, k, lambda y tau sub. Entonces, alfa es igual a k, ¿verdad? Entonces, alfa es igual a k, que es igual a medio. Beta es igual a tau sub 0. Que es igual a pi. Y el último es tau sub 1. Que sí, que me confundí. Pero ya lo quiero poner. Tau sub 0 es menos pi. Vamos a corregir. Entonces, es negativo. Y es el que alfa, que es beta, es igual a pi. Tau sub 0 es igual a menos pi. No creo que se pueda poner así. Es igual a 1. Y tau sub 1 es igual a menos 1. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Si quedó alguna duda sobre este ejercicio, pueden consultar. Sí es importante que esto quede claro, cómo desplazar funciones o cómo escalarlas. Vamos a continuar con el ejercicio número 4. En este caso, la pregunta C nos indica que si f de t es par. Bueno, en este caso vamos a definir un x de 3 que va a ser igual a f de t para el intervalo de t 1/2 hasta infinito. Y para ese intervalo x de t es igual a 0. Hay que encontrarlo en términos de x2 y luego en términos de x1. Ok, entonces ponemos aquí x. Lo importante aquí es ver que f de t es par. Entonces, si f de t es par, significa que f de t va a ser igual a f de menos t. Okay. Es decir, f de t va a ser igual a, en el intervalo de menos infinito hasta menos 1/2, va a ser igual al intervalo desde 1/2 hasta infinito. Es lo que nos indica. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ver claramente que va a ser x de 2 simplemente desde nada más invirtiendo x de 2. ¿Ok? Pero vamos a algo parecido como en el ejercicio pasado. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando nosotros invertimos en realidad? Creo que en el ejercicio pasado no lo dije, pero cuando nosotros escalamos la función, o sea, multiplicamos el t por una constante c, lo que estamos haciendo es escalando respecto a este eje. ¿Okay? Entonces es como que si yo multiplico por 3, ¿okay? f2 de t es igual a f1 de 3t. ¿Okay? Es como que yo agarre, voy a poner el resto, f2 de t, es como que yo agarre f1, ¿verdad? Y lo comprima, que yo agarre f1 de t y divida todos los valores de f1 entre 3. Ahí está mal expresado, pero sería eso. Okay, entonces, si x de 3 llega, no sé, por ejemplo, el 3, sería mi f1 de t. Okay. Entonces, si yo divido entre 3, ahora mi f2 de t, siendo el mismo valor, f1 va a llegar a 1. Es como que yo agarre todo y lo divida, lo comprimo. Esto va por acá y igual a la izquierda. Como que yo agarre eso. ¿Qué pasa cuando yo multiplico por una constante? No sé, un medio, por ejemplo. Bueno, mejor 2. f2 de t igual a 2 f1 de t. Es como que yo agarré todos los valores y en ese caso estoy multiplicando por un número mayor que 1. Entonces todos los valores se van a correr hacia acá y todos los valores hacia acá. Okay, eso para cuando estamos escalando. ¿Qué pasa cuando yo invierto? Okay. Entonces cuando yo invierto, si este es f1 de t
y yo digo que f2 de t es igual a f de menos t, entonces es como que yo agarro y hago un espejo respecto a este punto. Entonces, simplemente sería copiarlo. Ok, tal vez aquí no se aprecia muy bien, que es simétrico. Entonces, vamos a hacerlo así. Ok, y algo así. Yo agarré y lo hago simétrico. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, claro, ustedes pueden observar que como si regresamos, nosotros calculamos x de 1 solamente para este intervalito. Si nosotros invertimos y sería un espejo y caería justamente en el otro donde estamos buscando. Eso es lo que estamos haciendo en realidad, matemáticamente. O bueno, por forma gráfica. Ya esto no es necesario. Esto es más que claro la explicación. Entonces, x3 de t va a ser igual a x2 de menos t, simplemente. Entonces, habría que expresar x3 en términos de x2. Esta sería una respuesta. Ok. Y también en términos de x1, entonces x2 de t, yo sé que es igual a 1 medio de x1 de pi menos t más pi, más 1 medio de r de t más 1. Vamos a ver, de t más 1. Perfecto. Entonces, x2 de t, de menos t, sería igual a 1 medio de x1 de menos pt más pi, más 1 medio de r de menos t más 1. Es curioso esta función R, porque como está definido por escalones, de hecho si ustedes lo grafican se van a dar cuenta que lo pueden expresar de otra manera, pero lo podemos dejar así, simplemente por dejarlo en términos de inversa. Y esa sería nuestra otra respuesta. Entonces, para dar la respuesta final, x3 de t sería igual a x2 de menos t, y también x3 de t sería igual a 1 medio x1 de menos pt más pi más 1 medio de r de menos t más 1. Sí, esa sería nuestra respuesta. Para la parte B, encuentra una expresión para f de t en términos de r de t, x de 2 y x de 3. Simplemente sería agarrar f de t, ¿verdad? Y vemos que x2 define este punto, x3 define esta función y r de t va a definir esta función. Ya la graficamos. Entonces, si queremos dejarlo en términos, aquí la pregunta, en términos de x2, x3 y r de t, y simplemente es decir que sería la pregunta de f de t sería igual a x2 de t más x3 de t más r de t, y esa sería la respuesta. En este caso nos están diciendo que lo expresemos en términos de x1, entonces así, ya con esto basta. Ok, perfecto. En la pregunta D nos están indicando que encontremos la transformada de Fourier de x de 2 en términos de x1 y r. Okay. De formulario nosotros tenemos estas dos propiedades. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, por linealidad, sabemos que la transformada de x de 2 es la transformada de este segmento y este segmento. Si yo hago la transformada
de r de t más 1. Es muy sencillo ya que estamos haciendo un desplazamiento temporal. Así que simplemente sería e de menos j omega tau, que en este caso no es 1, o sea, e j omega, por la transformada de la función r j omega. Por otro lado, la transformada de un medio de x1 y t sí requiere un poco más de imagen. ¿Okay? Hay dos formas de resolverlo. Uno es ver un desplazamiento temporal primero y luego un escalamiento. O ver un escalamiento y luego un desplazamiento temporal. Recomendación, háganlo por escalamiento primero y luego desplazamiento, siempre. Entonces, esto va a ser igual a un medio de x1 por t más 1. De esta manera. ¿Por qué resolverlo así? Bueno, es porque vean que nosotros en los pasos que utilizamos, primero escalamos y por último desplazamos todo. Entonces, siguiendo esa analogía, vamos a hacer lo mismo. De hecho, si regresamos, vamos a ver dónde estamos. Un momento, aquí está. Vean que fue lo último que hicimos. Desplazamos más 1. Y esta fue la función que nosotros obtuvimos. Aquí fue que nosotros distribuimos, pero en realidad nosotros llegamos a esto. ¿Okay? Entonces, por eso es que primero se escala y después se desplaza. Muy bien. Así que si nosotros hacemos la transformada de esta función, tendríamos en medio, estamos escalando. Cuando escalamos, sería 1 entre el valor absoluto de A por la transformada de ¿qué? La transformada de x de t más 1 entre A. Todo eso utilizar. Bueno, entonces, obtendríamos 1 entre el valor absoluto de pi por la transformada de x1 t más 1 entre A. Es decir, yo tendría que escalar j omega y es 1, y menos j omega menos 1, entonces se cancela, entre pi por x1 de j omega entre pi, de esta manera. Entonces, tal vez tendríamos e de j omega entre pi por x1 de j omega entre pi. Y hacemos ese orden, primero escalar y luego desplazamiento por lo que explicamos aquí. Entonces, al final tendríamos que x2 de t, para aplicar la transformada, obtendríamos un medio, 1 entre 2pi, por e a la j omega entre pi, por x1 de j omega entre pi, más un medio de j omega r de j omega. ¿Sí? Y esta sería la respuesta. 4.1. La 4.f es muy sencillo, porque nosotros llegamos en términos de x de 2, x de 3 igual, x de 3 es igual a x2 de menos t. Entonces, como x de 3 de t es igual a x2 menos t, entonces del formulario recordemos que cuando resolvamos cualquier que van a indicar que va a pasar de todo. Entonces, de la inversión del tiempo, x de menos t, si yo aplico la transformada, obtengo x de menos j omega.
Entonces simplemente es que de x3 aplicar la transformada obtengo de x2 menos j omega. Y esta sería nuestra respuesta. Para la pregunta G nos están pidiendo que indiquemos si x1 de j omega es una función par o impar. Tenemos que x1 está definido por j2 omega coseno de pi medios omega entre omega cuadrado menos 1. Entonces, para la pregunta G, tenemos que x1 de j omega es igual a omega 2 omega coseno de pi medios omega entre omega cuadrado menos 1. Por definición, una función par f de t es igual a f de menos t. Si es impar. Perdón, si esta es par. Okay. Y f de menos t es igual a menos f de t. Si es impar. Entonces vamos a ver cuál de las dos cumple. Así que x1 de menos j omega va a ser igual a menos omega 2 omega por coseno de menos pi medios omega entre menos omega al cuadrado menos 1. Esto es igual a menos j2 omega. Coseno es par, entonces queda igual. Y el cuadrado elimina menos esto. Y observen que es menos x1 de j omega. Así que x1 de j omega es impar. Y esa sería la respuesta. Para x de r de j omega vamos a realizar lo mismo. Entonces, f r de j omega es igual a, pero no me acuerdo la constante, sa de omega medios. Okay. Sa de omega medios. Así que r de menos j omega sería igual a seno de menos omega medios entre menos omega medios, que es igual a menos seno de omega medios entre menos omega medios. Y como pueden ver, obtenemos r de j omega. Entonces, r de j omega es par. F. Por último, vamos a ver el punto F, este es el punto G, otro punto H. ¿Qué me pasó? Ok, entonces la I nos están pidiendo que encontremos la transformada de f de t utilizando todos los resultados anteriores. Muy bien. Nosotros tenemos que f de t es igual a x3 de t más x2 de t más r de t. Muy bien. Así que, si nosotros aplicamos transformada de f de j omega, sería igual a x2 de j omega más x2 de menos j omega, porque nosotros en las preguntas anteriores tenemos que x3 o tenemos más x2 de menos j omega, más r de
J omega. Y ahora debemos trabajar con x2 simplemente. Entonces, f de j omega, bueno, para no escribir tanto, voy a trabajar con x2 de j omega más x2 de menos j omega. ¿Eso que nos va a dar? Vamos a empezar aquí. Aquí está x2. Voy a poner entre 2pi. P de j omega pi por x1 de j omega entre pi. Más un medio de j omega r de j omega. Más un medio de j omega r de j omega. Este sería x2 j omega. Me haría falta el otro resultado. X1 de j omega entre. ¿Sí? Más un medio de j omega r de j omega. Y nosotros de propiedades que ya vimos, x1 es impar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos simplificar esta expresión como x1 de j omega entre pi, que multiplica, por eso para que no entre después para que no me moleste, j omega entre pi, menos e de menos j omega entre pi, de esta manera. Sí, perfecto. Más un medio de r de j omega por e de j omega más e de menos j omega. Porque r de j omega es par. Entonces, nosotros resolvemos también 1, 2 pi de x de 1 j omega entre pi. De aquí obtenemos 2j seno de omega entre pi más un medio de aquí tendríamos r de j omega coseno de omega, de esta manera. Y ya tenemos el valor de x2 más x2 de menos j omega. Entonces, f de j omega sería este resultado, ¿no? x1 de j omega entre pi por seno de omega entre pi más r de omega coseno de omega más r de j omega. Si sustituimos los valores de r de j omega y x1 de j omega, obtendríamos que x1 de j omega, aquí me falta un j, x1 de j omega, está un poco largo, es j2 omega coseno de pi medios omega entre omega cuadrado menos 1. Entonces, j entre pi seno de omega entre pi que multiplica a j de 2 omega, ok, 2 por omega entre pi, porque omega es entre pi, por coseno de pi medios por omega entre pi omega entre pi cuadrado menos 1. De esta manera. Más r j omega está
de omega medios, que va a multiplicar a 1 más coseno de omega. Si simplificamos un poco, obtendríamos que esa de omega medios cos de omega más 1 menos, porque esta tengo otro menos 2 seno de omega entre pi, todo esto entre pi cuadrado, ¿verdad? Entonces sería omega cuadrado menos pi cuadrado por coseno de omega medios de esta manera. Ahí se cometió algún error, como corrigen, pero me faltó un omega. Dos omega. Ahora sí, no falta nada. Perfecto. Vamos a analizar este resultado que obtuvimos. Okay. Ya que, bueno, nuestra función f, en este caso se presta para poder analizarlo. Vamos a poner por algún ejemplo. Vean que una característica importante de esta función es que es completamente real. Nos obtuvimos una expresión real. Sería 4.i. ¿Por qué nos interesa? Bueno, si nosotros venimos al inicio, podemos observar que nuestra función f de t es una función par. Y si es una función par, significa que el resultado de phi tiene que ser una función real. En ese caso no se da, entonces nuestra respuesta tiene sentido. Eso sería todo por el ejercicio número 4. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir en privado. Eso sería todo. Muchas gracias.